Como siempre, Victoria nos trae esta manera de encontrarnos de una manera diferente en una tarde, en una siesta acá en Misiones, una hermosa siesta. Bienvenida, Victoria, bienvenida, colegas, queridos colegas de la universidad. La verdad es que para nosotros es un gusto volver a reeditar esta propuesta que en sus primeras versiones vino de la mano de nuestra querida, eh, llamémosle viceministra de Educación, a Silvina, que le tenemos mucho afecto y que bueno, que en esta oportunidad no pudo acompañar a Victoria, pero Victoria tuvo la gentileza de aceptar el desafío de volver a reeditar este curso. Un poco ya nos anticipa lo que va a ser esta propuesta, la manera en que nos recibió, ¿no? Así que esto de pensar en rediseñar el aula universitaria, pensarla desde otro lugar y ya toca inicialmente las fibras, predispone positivamente a lo que vamos a transitar en este curso. Les presento a Victoria. Victoria Abreu es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, especialista y magíster en Gestión Educativa por la Universidad de San Andrés, especialista en Tecnología y Educación de la UBA y tiene una diplomatura en Tecnología y Educación de la Flaxo. Tiene amplia experiencia docente y se desempeñó como coordinadora pedagógica, directora y capacitadora de equipos directivos y docentes de diferentes niveles educativos. Actualmente es docente universitaria, asesora y capacitadora desde espacios formativos presenciales y virtuales. Es coautora del libro Mejorar la Escuela, acerca de la gestión y la enseñanza de Buenos Aires, la educación ayer, hoy y mañana, el ABC de la pedagogía, también publicado en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la editorial Aike, construir una buena escuela, herramientas para el director, el decálogo para la mejora escolar, directores, líderes en acción y transformando la escuela, aprender a ser director, redescubrir la escuela. Y como verán, bueno, es autora de múltiples libros, artículos también, y siempre está buscándole esa vueltita de tuerca a cómo repensar los procesos, y en este caso nos invita a repensar cómo encaramos las propuestas educativas en la universidad. La verdad es que ya hemos tenido como les contaba anteriormente, hemos tenido la oportunidad de transitar una propuesta similar el año pasado, y una de las características que tiene Victoria es que hace un acompañamiento muy genuino, digamos, de los trayectos de cada uno de ustedes. Y la verdad es que los invitamos a disfrutar de esta propuesta. Bienvenida, Victoria, una vez más a la Universidad Nacional de Misiones. Acá todos los profes, nosotros, todo el equipo, ansiosos por transitar esta experiencia nuevamente de tu mano. Gracias, Ale, gracias, Alejandra, por esta presentación y gracias a la Universidad Nacional de Misiones por esta nueva invitación, y gracias a cada uno de ustedes, a todas y a todos, por sumarse a esta aventura. Con tanta presentación, Ale, pusiste la vara muy alta ahí, así que ahora hay que sostener todo eso que dijiste. Fundamentalmente me importa mucho que este sea un espacio de disfrute, esto que decía Alejandra, ¿no? Que podamos aprender, que podamos pensar sobre cómo enseñamos, pero que también podamos disfrutar, que este sea un espacio que valga la pena, que den ganas de estar, que martes a martes tengamos ganas de venir y encontrarnos, de ver qué está pasando en nuestra aula virtual. Esto mismo que queremos que le pase a nuestros estudiantes en el aula universitaria, me encantaría que nos pase a todos acá,
que sea este refugio donde pensar entre colegas. Agradezco y valoro enormemente que estén acá en este horario. No sé si almorzaron, por ahí están muertos de hambre, porque es un horario de almuerzo, por ahí ya comieron antes, o si ya comieron es el horario de la siesta. Pero la verdad es que a mí, yo siempre digo que me conmueve enormemente esta apertura al aprendizaje, ¿no? Estas ganas de seguir aprendiendo nosotros como docentes, eso renueva todo el tiempo la esperanza, ¿no? La confianza en que podemos mejorar nuestro sistema educativo y lo que pasa en nuestras aulas, porque veo estas ganas, ¿no? De seguir estando acá en nuestros ratitos libres, quizás en el ratito del almuerzo, quizás en el ratito de descanso que tenemos entre la vorágine de clases y de estar yendo de una materia a la otra, o de una sede a la otra, o de una universidad a una escuela, y en ese ratito hacemos una pausa para dedicarnos a aprender. Y eso no sé, me enorgullece como docente, me llena también de esperanza. Y Michael Fullan, que es un autor que a mí me gusta mucho, dice, un buen docente, un buen director es aquel que hace del aprendizaje una prioridad, pero no solo del aprendizaje de sus estudiantes, sino de su propio aprendizaje. Y creo que el indicador de que estén hoy acá es esto, ¿no? Es un indicador de que cada uno de ustedes está haciendo de su propio aprendizaje una prioridad, y este camino al aprendizaje no se termina nunca, ¿no? Es permanente, es todo el tiempo estar como repensando lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué. Así que bueno, feliz de estar acá. Es un espacio que quiero un montón desde que empezamos a trabajar juntos con la Universidad de Misiones, la primera vez con Silvina Birz, como decía Alejandra. Lo hicimos en el 2020, lo hicimos en el 2021, lo replicamos, en contexto de pandemia empezamos a trabajar juntos, y la verdad que es un espacio que yo ya me siento como en mi casa, así que feliz de estar acompañándolos. Ahora Silvina Birz no puede acompañarnos porque está en una función de viceministra, así que imaginen su agenda, pero está acompañándonos en la preparación de todo esto, porque todo el material que comparto con ustedes lo pensamos y lo diseñamos juntas, así que de alguna manera también esa está. Así que bueno, gracias a todas y a todos por sumarse, y si les parece entonces vamos a largar con nuestra propuesta. Eh, a ver, traje una presentación que va a ser siempre una pequeña guía, no nos vamos a quedar ahí pegados en eso, pero sí es como alguna orientación de hacia dónde queremos ir, y les voy a contar un poquito en este primer encuentro cómo pensé este espacio de trabajo juntos, ¿sí? En primer lugar, bueno, ya me presentó un poco Alejandra, pero principalmente contarles que lo que soy, si tengo que definirme, es docente, fundamentalmente docente de distintos niveles educativos. Trabajé muchos años en nivel inicial, primario y secundaria, y ya desde los últimos 20 años estoy trabajando más que nada en el nivel terciario y universitario. Eh, Me desvela pensar, encontrar la manera de enseñar mejor cada vez. Por eso elegí esa canción para recibirlos hoy, porque me gusta pensar, me gusta pensar en modo metáfora. Ya me van a conocer que uso mucho imágenes, recurro mucho a las metáforas porque me parece que también es una manera potente de aprender. Me gusta la canción que elegí porque tiene que ver con las llaves. Y quiero pensar muchas veces el desafío de enseñar y de aprender como puertas que se van abriendo, ¿no? A veces hay candados, a veces se traba la cerradura, no es sencillo encontrar la forma, pero es un desafío enorme, ¿no? Aprender a abrir distintas puertas que nos ayudan a encontrar diferentes modos de, de conectar con las y los estudiantes. Así que si tengo que definirme y presentarme, les cuento un poco que soy eso, soy fundamentalmente docente, y también contarles que a partir de la experiencia que hicimos en 2020, 2021 junto con Silvina Birch en la Universidad Nacional de Misiones, también surgió la idea con Silvina de escribir un nuevo libro que tenga que ver con la enseñanza, ¿no? Nosotras no somos expertas en las didácticas, sino que somos fundamentalmente docentes. Y desde ese lugar, desde el lugar que nos interpela cómo enseñar cada vez mejor, tenemos ganas de escribir un libro también en función de prestarle a algunos colegas algunas estrategias que nos han dado resultado. Así que han sido inspiradores del nuevo libro que se viene,
estamos ahí encontrando los momentos para escribirlo, pero mucho de lo que compartimos acá con ustedes ha sido inspirador de pensar cómo transmitir a algunos colegas las cosas que a nosotros, a nosotras nos han dado resultado. Algo de lo que pasó, Alejandra les contó, nosotros veníamos trabajando con la universidad desde el 2020 y la primera vez que nos convocaron fue como, ¿no? Muchas preguntas. En ese momento estábamos en plena pandemia, estábamos todos llenos de muchas preguntas y la verdad es que decíamos, bueno, qué raro hacer un Zoom en el horario de la siesta, se va a interesar a alguien por venir. Bueno, tuvimos una respuesta enorme y fue muy interesante repensar esta nueva edición para el 2023 y ver todo lo que caminamos, ¿no? Desde ese momento, porque algunas cosas que en ese momento eran inéditas, hoy ya las tenemos, ¿no? Hiper apropiadas ya, ¿no? En lo que era aprender a trabajar en Zoom, me acuerdo que en ese momento era, bueno, uy, la novedad de trabajar en salas, en grupos pequeños, cosas que quizás hoy ya son más cotidianas para todos nosotros, ¿no? Pero bueno, este diseño en imágenes, acá otra vez con metáforas e imágenes, creo mucho en el lenguaje visual, creo que a veces las imágenes son mucho más potentes que las palabras. Es algo que preparamos para la Red Solidaria de Formación, creo que el año pasado, para contarles un poco el trabajo que hicimos en el 2020 y 2021, y quería empezar contándoles que este fue nuestro antecedente de lo que hoy está apareciendo acá, remixado, actualizado, eh, redefinido, ¿no? En función de también lo que va pasando año a año. Pero la verdad es que, bueno, tenemos muchas expectativas en esta propuesta porque la hemos disfrutado muchísimo en las ediciones anteriores, así que ojalá ustedes la compartan con nosotros. La invitación, por si alguno no pasó por el aula virtual todavía, armamos esta invitación interactiva. Es un Genially, hay un pequeño tutorial para el que nunca lo usó, pero en cada uno de estos iconos hay un botón, así que quizás lo vieron ahí quieto y todavía no exploraron qué hay ahí adentro, pero bueno, hay algunas invitaciones que los invito a explorarlas. Está la hoja de ruta, está la propuesta, hay una canción, hay una inspiración de una charla de Mariana Maggio y también está mi recorrido para compartir con ustedes, junto con esa hermosa frase de Fernando Pessoa, que me parece que define muy bien lo que buscamos con rediseñar, ¿no? Se las leo por si alguno tiene una pantalla muy chiquita. Llega un momento en que es necesario abandonar las ropas usadas que ya tienen la forma de nuestro cuerpo y olvidar los caminos que nos llevan siempre a los mismos lugares. Es el momento de la travesía. Y si no osamos emprenderla, nos habremos quedado para siempre al margen de nosotros mismos. Verán que hay, en este curso va a haber música y va a haber poesía, porque iba a haber imágenes, porque es un poco también la invitación a abrir los modos de comunicarnos, ¿no? La palabra escrita, la palabra oral, pero también muchos otros lenguajes que nos pueden servir para aprender. Ahora ustedes ya se fueron presentando y quienes todavía no lo hicieron, los invito a que pasen por nuestro espacio, primer espacio colaborativo. Eh, Entré ayer a mirar y había dos, tres, cuatro, y hoy entré y ya encontré toda esta banda de profes compartiendo sus me sale y no me sale. Eh, Me encanta esta actividad porque creo que tenemos que tener más de esto, ¿no? Que tenemos que tener mucho más de estos espacios para compartir entre colegas lo que nos da resultado y también lo que no nos sale, ¿no? Animarnos a ser, como siempre digo, como los médicos en sus ateneos profesionales, de también poder poner sobre la mesa nuestras dudas, nuestros fracasos, lo que no nos dio resultado, lo que no salió como pensábamos, y poder pensar colaborativamente, ¿no? Hay una autora que a mí me encanta, que se llama Teresa Punta, que dice: cuando las situaciones nos abruman y sentimos que nos superan, ser un todos pensando es lo único que nos salva. Yo creo mucho en eso, creo mucho en que la salida es colectiva, es que las respuestas las encontramos o las construimos entre todos. Por eso me encanta que podamos compartir ahí
tanto lo que nos sale como aquello que sentimos que todavía no nos sale del todo, ¿no? Así que las y los invito a leerse y a escucharse en esta primera actividad de presentación. Y acá yo recopilé algunas cosas que aparecen ahí, no todo, pero así a modo de botón de muestra, recuperé algunas cosas. Interesante que para algunos es me gusta planificar y para otros es el me cuesta planificar, así que ya se pueden identificar ahí para que el que le cuesta planificar pueda pedir ayuda con aquel que dijo que le gusta planificar. Me gusta conectar con ejemplos, me gusta vincularme con los estudiantes, me gusta saber qué van pensando y qué los moviliza. Me encanta, adhiero, ¿no? Esta cosa del misterio, de ver por dónde van sus cabezas, qué tracciona el deseo de aprender, ¿no? Me cuesta motivarlos, me cuesta salir de los silencios cuando planteo preguntas reflexivas. ¿Cómo no identificarse, ¿no? Con estas cuestiones? ¿Cómo sostener el interés? ¿Cómo evaluar? Me cuesta lograr participación, me cuesta abrir el debate, mientras que para otros, ¿no? Lo que mejor me sale es abrir los debates, y esto también es interesante para poder prestarnos estrategias. Me gusta armar clases creativas, me cuesta darme cuenta si comprendieron, me cuesta y me gusta diseñar nuevos materiales. A algunos les cuesta, a otros les gusta diseñar nuevos materiales. Me cuesta recortar, siento que todo es importante, me cuesta manejar los tiempos, me cuesta que participan sin tener que hacerles preguntas. Bueno, ahí como a modo de muestra, algo de lo que ahí apareció, y algo de todo esto es lo que vamos a tratar de desentrañar juntos en estos 4 martes, ¿no? En los 4 martes de trabajar colaborativamente en el rediseño de nuestras clases universitarias. Los objetivos. Contarles un poquito de entrada qué es lo que me interesa que acá pase. Y esto es algo que Melina Furman y Gabriel Gelón, en un artículo que me gusta mucho, dice, esto es empezar de atrás para adelante, ¿no? Es empezar explicitando, abrir una clase explicitando qué buscamos que les pase a los estudiantes. Y este modo es un modo de trabajo que también me parece interesante llevarnos para el aula, ¿no? Antes de armar nuestro programa, antes de definir cuáles son los textos que vamos a usar, la bibliografía, las actividades, empezar por esta pregunta. ¿Qué quiero que mis estudiantes se lleven de su paso por este espacio? Y esto es la primera pregunta que nos hicimos Silvina y yo cuando empezamos a pensar en la propuesta, ¿no? Que como les decía fue reajustada año a año, y mucho más porque en el 2023 ya tenemos un camino recorrido, mucho más recorrido que en el 2020 y 2021, ¿no? Pero empezar definiendo esa pregunta y desde ahí seleccionar y priorizar los contenidos y los autores, y además explicitarlos de entrada, ¿no? Que los estudiantes también tengan claras las reglas de juego y el hacia dónde queremos ir. Y esto está basado en el diseño para la comprensión de estos autores que agrego ahí, Wiggins y McTighe, quizás los conocen, son autores de referencia en los que nos basamos para el marco teórico de cómo pensamos la enseñanza, ¿no? Y acá la propuesta entonces es empezar este camino que les decía recién de definir qué queremos que aprendan los estudiantes, qué queremos que les pase a ellos en nuestras clases. Y tenemos 2 objetivos, uno más explícito y uno más implícito, ¿no? Lo primero que queremos que les pase a ustedes, a quienes hoy se han sumado a este espacio, es que podamos repensar las prácticas pedagógicas y también llevarnos nuevas herramientas, no solo aquellas que aprendimos en el contexto de pandemia, sino también nuevas herramientas para el aula presencial o virtual o de modelo híbrido, pero que nos permitan repensar nuestras clases, ¿no? Que ustedes puedan llevarse a partir de su paso por acá la posibilidad de reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas y llevarse nuevas herramientas. Pero también hay un objetivo implícito, que es que podamos responder a esta pregunta: ¿cómo aprendemos los que enseñamos? ¿No? Nosotros, sujetos de enseñanza, nosotros docentes, ¿cómo aprendemos nosotros? ¿Qué nos conmueve? ¿Qué nos aburre? ¿Qué nos interesa? ¿Qué recordamos? ¿Qué comprendemos? Y haciendo esa propia reflexión, nos llevamos ahí una enorme mochila de herramientas didácticas. Yo les digo a mis alumnos de terciario que están estudiando para ser docentes,
Ustedes van a cursar didáctica especial, didáctica general, didáctica de la matemática, pero la mejor didáctica que se llevan es la que ustedes viven como alumnos, ¿no? Esa es una didáctica de la más poderosa. Es cómo aprendo yo, y ahí encuentro un montón de pistas para repensar el aula, ¿no? Para poder transferir, para poder repensar esos aprendizajes en el aula. Así que todo el tiempo lo que vamos haciendo en estas clases, acá y también en el aula virtual, sincrónico o asincrónicamente, ojalá sea también una experiencia poderosa para ustedes, que conmueva, que ayude a pensar, que ayude a reflexionar y que les sirva eh, vivenciar eso como estudiantes, les sirva para transferir también nuevos modelos al aula. No siempre replicando esto, ¿no? Quizás también siendo críticos de esto me sirvió, esto no, pero estando muy atentos a, como dice Mariana Maggio, a esta didáctica en vivo que transitamos. Estas son algunas de las postas que elegimos. Era muy difícil en un mes pensar, bueno, ¿qué elegimos? Y es como decía alguno de ustedes, me cuesta elegir qué incluir, porque siempre tengo que también tomar una decisión de qué dejar afuera, ¿no? Siempre, toda decisión didáctica es esto, qué incluyo y qué dejo, y si creo fundamentalmente en que menos es más, bueno, quizás pocos temas, pero en profundidad, más que muchísimos temas vistos superficialmente, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que elegimos y que vamos a ir abordando en estos encuentros de los martes a la 1:30, pero también con propuestas que van a suceder en el aula virtual. Y también me formulé algunas preguntas esenciales. Y también vamos a tener algunas clases especialmente dedicadas para el uso de las preguntas en clase, ¿no? Preguntas esenciales, llaman los autores, el autor de referencias Tomlinson, preguntas productivas, lo llama Martins, ¿no? Creemos mucho en el poder de la pregunta para disparar clases desafiantes, ¿no? Y entonces acá hay algunas de las preguntas esenciales que con Silvina Birz nos formulamos: ¿qué significa innovar? ¿Cuál es el valor agregado de la clase? ¿Cómo usamos el tiempo en clase? ¿Qué tipo de preguntas usamos? ¿Qué lugar ocupan las tecnologías en las clases? ¿Y cómo hacer de la clase universitaria un espacio intelectualmente desafiante y emocionalmente significativo, como dice Lila Pinto? Vamos a usar muchísimo estas decisiones didácticas que también nos interesa explicitar con ustedes. Son decisiones que tomamos los docentes, pero que en este caso que nos interesa hacer como todo el tiempo esta reflexión sobre cómo aprendemos los que enseñamos, nos parece muy necesario hacer una pausa como para que quede muy claro cuáles son esas decisiones que nosotras tomamos, ¿no? Que estén como claras para ustedes. La primera es el aula inversa, ¿no? Vamos a trabajar con la cuestión del aula, en algunos autores la llaman aula invertida o flipped classroom, pero la vamos a mencionar y fundamentalmente la vamos a vivenciar, ¿no? Hoy vamos a hacer una especie de introducción del aula inversa, pero fundamentalmente lo que nos interesa es que a lo largo de estas 4 semanas vivan el aula inversa, ¿no? ¿Qué cosas elegimos para compartir en este espacio y qué cosas elegimos para trabajar autónomamente o en nuestro aula virtual o asincrónicamente? Eh, Tenemos una profunda confianza en el valor agregado de este encuentro pedagógico, ¿no? Y que acá este sea el espacio privilegiado donde podamos pensar sobre la propia práctica y también puedan intercambiar entre ustedes. Vamos a tener todas las clases, actividades metacognitivas, vamos a hacer tickets de salida, ya también la idea es que lo vayan vivenciando. Ahora vamos a hacer una pausa para explicitar de qué hablamos cuando hablamos de metacognición. Y también va a haber propuestas asincrónicas entre semana y semana, ¿no? Entre un martes y el otro van a pasar cosas en el aula virtual y hay una intencionalidad, como les decía antes, hay una deliberación en la planificación sobre qué reservamos para uno y otro espacio, ¿no? Y esto también nos interesa que lo podamos como pensar y reflexionar. Me imagino que escucharon hablar de metacognición, sí, no, cuéntenme en el chat o por micrófono si saben lo que es metacognición, y vale decir no sé, nunca escuché, o vale decir sí, yo sé, o me suena, o sé, o tengo muy claro qué es la metacognición. Cuéntenme un poquito.
¿Escucharon hablar de metacognición? Alejandro dice no, Pedro sí, algo, sí, no, más o menos. Bueno, tenemos un poco de todo, algunos no. Leonela sí, buenísimo Leonela, nos vas a ayudar. Jamás, dice Cristian, no, Máxima sí. Bueno, entonces tenemos lo que nos pasa mucho en las aulas, ¿no? Tenemos un contenido y alguien sabe un poquito más, otros nunca lo escucharon, algo, un poco, mucho, nada. Bueno, la metacognición es una estrategia que ayuda a que los aprendizajes se afiancen en el tiempo. Acá yo les traje una definición que la tomé de Gachi Capelletti en un libro de Rebecca Nijovic, y me parece que es la definición más clara, por lo menos que encontré yo, para quienes todavía no conocen o conocen un poco la metacognición. La metacognición es referirse a los procesos de pensar sobre el propio pensamiento, pero no sobre cualquier pensamiento, dice Gachi Capelletti. Interesa crear las condiciones para reflexionar sobre el propio pensamiento en la medida que intentamos comprender o saber cómo aprendemos, cómo arribamos a tal resultado, cómo resolvimos esta situación y cuál fue el camino que utilizamos. La metacognición es esto, es poder hacer consciente el propio proceso de aprendizaje. Y para eso vamos a usar distintas estrategias. Una de ellas es nuestro ticket de salida. Al finalizar cada clase, vamos a ver cómo nos va con los tiempos, pero vamos a ver más o menos si nos alcanza. Siempre, y si no tenemos tiempo acá, lo haremos en el aula virtual, pero siempre vamos a tener un momento para parar la pelota y pensar qué aprendimos hoy, o qué nos llevamos, o qué reconceptualizamos, o qué cosa, cómo podemos hacer visible ese pensamiento, ¿no? Hacerlo consciente. Poder reflexionar y hacer consciente ese proceso ayuda a garantizar que esos aprendizajes queden instalados, ¿no? Que perduren en el tiempo. Poder hacer consciente ese proceso, y la metacognición se puede utilizar en todos los niveles educativos, aún desde el nivel inicial, en el nivel primario, en el nivel secundario y en el nivel universitario. Es una estrategia valiosísima al terminar las clases o al terminar, no sé, una secuencia o una unidad, de poder hacer una pausa para registrar qué pensábamos antes de esto y qué pensamos ahora, qué proceso recorrimos, ¿no? Qué puentes pudimos establecer y poder hacer consciente. La hoja de ruta es un poco esta, está igual en nuestra aula virtual, ya está, así que la pueden como recorrer autónomamente, pero tenemos 4 semanas de encuentros sincrónicos, un aula donde van a pasar muchísimas cosas, y después vamos a tener un trabajo final, y hasta que el momento que lo entreguen, aunque ya hayamos terminado de recorrer las 4 semanas, vamos a seguir en contacto por cualquier duda o consulta que tengan. Vamos a estar ahí cerquita para lo que sea necesario. Y ya les anticipo en la clase 1 de qué va el trabajo final. Y esto es como raro, ¿no? Pero ya recién empezamos y ya sabemos la consigna del trabajo final. Bueno, algo que también aprendí con mi querida colega Rebe Anijovic, ¿no? El trabajo final siempre llega cuando, al final, ¿no? Cuando ya estamos terminando, nos dan la consigna y bueno, ahí viene como la gran sorpresa. Bueno, ahora ya vamos a saber de entrada cuál va a ser el trabajo final. Y se los quiero anticipar ahora para que también vayan teniendo tiempo de pensar cómo lo quieren hacer. Va a ser un trabajo final muy diferente a quizás otros, porque va a ser un organizador visual o gráfico que lo van a ir haciendo durante la cursada. Y ese formato lo van a poder elegir. Pueden armar un mapa conceptual, pueden armar una infografía, puede ser un collage, puede ser un video, puede ser un podcast, hay un etcétera que abre muchísimas posibilidades según lo que cada uno esté cómodo en ese formato. También el que no está muy ducho en la tecnología puede hacer un mapa en papel y sacar fotos, ¿no? Se puede, la verdad es que hay tantas opciones como participantes acá, pero va a incluir estos 3 ítems, y no se preocupen que clase a clase le vamos a ir repasando por si quedan dudas, ¿no? Pero estas 3 cosas tendrían que estar, pueden agregar todas las que quieran, pero estas 3 cosas tendrían que estar presentes en ese trabajo. Una idea previa que ustedes traen a la clase,
llego a la clase con una idea previa, sin haber leído bibliografía, en el caso de hoy, habiendo llegado simplemente con la exploración del trabajo, del aula virtual o del primer foro. Una pregunta, ahí sí, ya leyendo la bibliografía o a partir de las actividades asincrónicas que van a empezar a resolver a partir de mañana y hasta el martes que viene, una pregunta que ayude a problematizar el tema, ¿no? Un me pregunto, y después un tercer punto que sea una idea clave que me llevo después de la clase. Llego a la clase con, me pregunto, luego que leo la bibliografía o las propuestas asincrónicas, y una idea clave que me llevo de la clase. Estos 3 ítems en el modo que cada uno lo quiera organizar. Yo quería traerle a algunos organizadores visuales, es una actividad que trabajo mucho en la universidad con mis alumnos en distintas materias, pero no quise como sesgar, porque dije, por ahí si ya les muestro algo que hizo otro alumno, entonces por ahí ya limito la posibilidad de crear de ustedes. No es para que se estresen, es para que lo disfruten y para que cada uno elija aquel formato en el que se siente más cómodo. Quizás alguno lo quiere hacer hablado, otro narrado, otro, ¿no? Dibujado. Pero en las próximas clases, si ustedes quieren ayuda, yo puedo mostrarles a algunos organizadores de otros años porque quizás los orienta y los ayuda. Hoy no quise traer ningún modelo que los pueda limitar en su creatividad, pero vayan pensando. Entonces, ahora abrimos preguntas, quédense tranquilos que si hay dudas, ahora vamos a abrir el espacio para algunas preguntas, pero vamos a empezar ya con ese organizador visual y les voy a dejar este ratito para que cada uno escriba, hoy llego a la clase con. Va a ser el primer punto de su trabajo final. ¿Con qué llegan a la clase hoy? Lo va a anotar cada uno en un papel, en la compu, en lo que quieran, y después lo van a ir recuperando en su trabajo final. No lo vamos a compartir hoy acá, es un ejercicio individual de ustedes. Hoy llego a la clase con, y les dejo unos minutos para que cada uno lo escriba. Vayan avisándome en el chat los que terminan, así veo cuando ya más o menos terminaron. Muy bien, Antonia, Sergio y Sonia ya están, Cecilia también. Griselda está ahí con su mate congelada, me dan ganas de tomar mi mate porque bien que en la foto está con su mate. Yo lo tengo acá al lado, pero ya a esta hora un poco frío. Bueno, buenísimo entonces. ¿Cómo vamos hasta acá? Aprovechamos esta pausa antes de avanzar para que ustedes me cuenten un poquito cómo vamos. Estoy yendo muy rápido, dudas, preguntas. ¿Puede ser un objeto, Kelly? Sí, requete. Hemos tenido años donde los alumnos usaron un dominó, un Jenga, un rompecabezas, puede ser un objeto físico. Ahí la dificultad va a ser cómo me la hacen llegar, pero lo que podemos hacer es que le saquen fotos a ese objeto, si es un objeto físico, o también algunos alumnos lo han resuelto filmando un videíto. No saben, la creatividad no tiene límites, nos sorprenden siempre los estudiantes. Así que podemos pensar si alguien quiere hacer un objeto concreto, físico, la manera en que yo lo pueda ver o recibir, o me lo mandan por correo argentino, no. Lo pueden filmar, ¿sí? Bueno, Antonia, bueno, qué suerte que, bueno, sí, uno a veces pelea con la tecnología, pasa mucho. Yo me acuerdo uno de los años que dimos este curso, el primer sincrónico,
se cortaba, a mí se me cortaba, yo vivo en Tras la Sierra, Córdoba, ¿no? También a veces la señal me juega malas pasadas, así que me acuerdo el estresazo que fue esa primera clase que no me escuchaban, entraba y salía, pero bueno, sí, pasa, la tecnología a veces nos juega en contra. Bueno, dudas, preguntas, estoy yendo muy rápido, cuéntenme un poquito. Bueno, por acá bien, re bien. De todos modos, vamos a tener en nuestra aula, genial, vamos a tener nuestra aula virtual siempre un espacio de consultas abierto. Así que cosas que les vayan surgiendo, no hace falta esperar de martes a martes, me escriben ahí y vamos dialogando o resolviendo. Bueno, muy bien, genial. Avanzamos un poquito porque ya en un ratito van a tener una actividad en grupos, entonces vengo un poco mal de tiempo para variar. Vieron que nos pasa un montón. Que no, uno planifica y después no nos alcanza el tiempo. Bueno, la agenda de la clase de hoy, hay una frase de una colega mía que se llama Elizabeth Kotel, que tiene un artículo que escribió que se llama Planifico, luego improviso. Entonces yo siempre digo que la agenda tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos claro hacia dónde ir, pero no tenemos miedo de tomar decisiones en el camino, ¿no? Si va pasando algo que altera esa agenda, no pasa nada, o se recupera virtualmente, o se recupera la clase que viene, no es la idea llegar a cualquier costo a las 3 de la tarde, todos como corriendo, ¿no? Así que donde nos tenemos que detener, nos detenemos. Vamos a empezar con un pequeño marco teórico de la primera posta que elegimos hoy, que es la del aula invertida. Después vamos a tener un trabajo en grupos y después vamos a hacer un cierre más o menos 3 menos 5 menos 10 para poder cerrar a las 3 de la tarde. Estando muy atentos a cómo usamos el tiempo de clase, ¿no? A qué le dedicamos más tiempo, qué cosas tenemos que revisar, dónde tenemos que detenernos, también, así como les digo que la metacognición es reflexionar sobre el propio proceso de pensamiento, reflexionar sobre el uso del tiempo también nos da muchísimos insumos para pensar nuestras clases, ¿no? ¿Dónde no, ¿A qué le estamos dedicando más tiempo? ¿Estamos dedicando un tiempo suficiente para el intercambio entre colegas? ¿No? Bueno, esta revisión, por lo menos en mi caso, es como necesaria y permanente. Siempre digo que la agenda nunca me sale, ¿no? La diseño de una manera y después se rediseña todo el tiempo y no hay que tenerle miedo a eso tampoco, ¿no? Por eso el planifico, luego improviso. Sin agenda caemos en la improvisación permanente o en una clase que va llevando para donde, ¿no? La marea nos lleva. Ahora, si tenemos claro hacia dónde, por qué y para qué, entonces no tenemos tanto miedo de poder hacer todos los ajustes en el camino, porque tenemos claro hacia dónde, ¿sí? Para empezar, algunas distinciones sobre qué entendemos por innovación, cambio, mejora, transformación y diseño. Estas palabras en general las usamos indistintamente o a veces usamos más una que otra. Me pueden ir contando ahí en el chat cuál usan ustedes más generalmente, quizás para algunos son lo mismo. Eh, y a mí me interesa hacer algunas distinciones, pero no para que les tengamos miedo a las palabras, ¿no? Porque vieron que pasa mucho en el sistema educativo. Esto se puede decir, esto no. Hay una palabra que está de moda y otra que está más prohibida, que no es políticamente correcta. No tiene que ver con eso ni con enredarnos en distinciones sintácticas sobre las palabras, sino más bien en entender qué hay detrás o adelante de cada una de ellas y ver dónde nos posicionamos, ¿no? El concepto de innovación, yo por lo menos uso todas estas palabras, pero qué connotaciones solemos darle a cada una de ellas es importante tenerlo claro, ¿no? Otra vez, para ver cuál es el marco teórico, ¿no? En el que nos paramos para ver la realidad. La innovación tiene una connotación que suele estar asociada a la novedad, ¿no? A la cuestión de aquello que suma por el mero hecho de ser nuevo, ¿no? La innovación parece ser siempre algo positivo porque nos invita a traer todo aquello que asoma o emerge,
Y en esa tendencia muchas veces no nos detenemos a pensar el por qué y el para qué, ¿no? Entramos como en un ciclo, dice Silvia Duchasque, de esa innovación compulsiva, muchas veces como mera capa de maquillaje, ¿no? Donde se pone de moda algo y después al otro año ya no, y entonces vamos probando y ya también desgastándonos como docentes, ¿no? En esta compulsión por la innovación. Entonces, la innovación es interesante, a mí hay una definición de Axel Rivas que me gusta mucho, que dice, innovar es alterar todo aquello que apaga el deseo de aprender, ¿no? Y me parece que es una definición hermosa. Solo tengamos cuidado de que no sea una innovación detrás de otra sin pensar el por qué y el para qué. El cambio es otro término que usamos mucho cuando hablamos en el sistema educativo, que hay muchas cosas que ya no dan resultado, bueno, entonces hay que cambiar. El cambio tiene muchas connotaciones distintas y hay muchos tipos de cambio también, pero suele estar asociado a empezar todo de nuevo una y otra vez, ¿no? El cambio, dicen Silvina Birz y Claudia Romero, opera por demolición, ¿no? Como que hubiera que terminar con todo lo que veníamos haciendo y empezar de cero. Entonces, también la palabra cambio, lo que tendríamos que tener cuidado, el alerta que me interesa dejar acá instalado, es que cuando queremos rediseñar nuestras prácticas, esto no implica dejar de hacer todo lo que veníamos haciendo, no implica pensar, ay, bueno, hacía todo mal, ahora tengo que hacer todo distinto. No, no es este el espíritu. Es más bien pensar qué cosas hay que cambiar y cuáles hay que conservar. Y esa es una pregunta que a veces el cambio no se hace, ¿no? Pareciera que es derrumbar todo. Y me parece más interesante pensarlo como una reconstrucción que como un cambio radical que no toma en cuenta muchas buenas prácticas que venimos haciendo. Dice Cecilia Ubel, muchas cosas buenas pasan en el aula y se entera poca gente. Y yo soy una convencida de que en el aula pasan cosas geniales. Por eso me parece que también tener estos espacios para pensar entre colegas es genial, ¿no? Porque es recuperar muchas buenas cosas que se vienen haciendo y que a veces tenemos poco tiempo para compartir. La mejora es un término que a mí personalmente me gusta mucho porque, a diferencia del cambio, lo que propone la mejora es construir desde lo que tenemos, ¿no? Pero también tiene una parte que le podríamos criticar a la mejora y que es que muchas veces esas mejoras que vienen a completar lo que se viene haciendo o a revisarlo, muchas veces no calan a lo profundo, ¿no? No van al ADN, no van a la estructura, sino que puede ser más que nada algo de pequeño orden, ¿no? Entonces, a la mejora también le agregaría una vuelta de tuerca que nos ayude a pensar que hay cosas de nuestras prácticas que requieren alguna profundidad más grande o llegar a las estructuras o modificar ese ADN o esa gramática escolar, ¿no? Y la transformación es un término que me parece que toma lo mejor del cambio y de la mejora, ¿no? Que tiene que ver con algo más integral, que busca darle forma nueva a esto que tenemos. Y un término que empecé a usar hace poco y que por eso nuestro curso se llama así, es el diseño. Y el diseño es una palabra que no viene del mundo educativo, viene del área de los diseñadores gráficos justamente, pero es una invitación a pensar distinto. Y también algo de esto necesitamos en educación, ¿no? Abrir nuestras cabezas y pensar un poco fuera de la caja, pensar también en términos de otras disciplinas y traer otras soluciones a viejos problemas y no siempre las mismas soluciones que a veces no dan los resultados esperados, ¿no? Por eso entonces, no porque alguna palabra se pueda decir y otra no, no quiero que confundir con eso, sino más bien para pensarlo como hacer consciente, ¿no? Cuál es el significado que hay latente, ¿no? O debajo de cada uno de los términos que usamos. Nosotros apostamos por un rediseño de nuestras prácticas que tome en cuenta las innovaciones, pero siempre preguntándose el por qué y el para qué, que pueda pensar en un cambio, pero que no sea un cambio que destierre todo lo que veníamos haciendo, sino que lo pueda recuperar esas buenas prácticas y protegerlas como un tesoro, y que también les pueda dar forma nueva, animándose en algunos casos a ir hacia las estructuras más profundas. Acá hay una definición de rediseño, ¿no?
de Lila Pinto, una autora que también me gusta mucho. Vamos a trabajar con un texto de ella que se llama Rediseñar el aula. Ella dice, es problematizar nuestras propias culturas escolares mediante un trabajo riguroso, compromiso social, creatividad, sobre todo colaborativamente. Esto es rediseñar, es desnaturalizar, es problematizar, es revisar lo conocido, es animarnos a contrastarlo con lo incierto, con lo posible y con lo diferente. Y es una disposición, como dice Edgar Morin, a distanciarse de uno mismo y a saber objetivarse, ¿no? A mirarnos nosotros como objetos sabiendo que se es sujeto en descubrirse, examinarse, autocriticarse. Nosotros también ser objeto de análisis y de estudio, ¿no? Como dice Edgar Morin, ¿no? Bueno, esto un poco el marco teórico donde nos posicionamos para pensar la innovación, el cambio, la transformación y el rediseño. Primera posta del rediseño que elegimos es el aula inversa. Y el aula inversa, o el aula invertida, o flipped classroom, habrán escuchado hablar algunos de estos términos que surgieron con mucha fuerza en el contexto de pandemia, pero este es un concepto que nosotros lo vamos a trabajar en estos autores, Santiago y Bergman. Es un libro que ustedes van a tener como bibliografía para leer, explorar y también ir eligiendo, ¿no? De esa bibliografía que yo les voy a poner a disposición. La invitación es a que la exploren y quizás no van a leer todos los libros, pero van a ir conociendo y diciendo, a ver, bueno, cuál me dan más ganas de leer en este momento, cuál me dan más ganas de explorar, ¿no? Y fíjense las preguntas que estos autores se hacen. ¿Qué valor tiene una clase si un video grabado puede proporcionarte toda la información? Ay, quería decir esto, ¿no? Este libro, fíjense, es previo a la pandemia, ¿no? Y ellos se hacen estas preguntas. Entonces, si un video me puede dar toda la información, ¿cuál sería el valor agregado de la clase, ¿no? ¿Cuál debería ser la finalidad del tiempo de clase? ¿Qué ocurriría si todos los alumnos vieran las clases grabados? ¿Qué pasaría si dejáramos de impartir clases en tiempo real y grabásemos todas esas clases? Son preguntas que nos hacen pensar en cuál es el valor agregado de la clase. Yo cuento siempre que hice una asesoría en una universidad chilena, en ingeniería industrial, y los docentes estaban muy preocupados porque los alumnos no asistían a clases. Les estoy hablando del año 2016. Clases magistrales con docentes expertos, eminencias en el tema, y una clase magistral con un aula magna casi vacía, donde en esa universidad no era obligatorio asistir a clase, pero los docentes muy frustrados pensando, bueno, pero estamos acá poniendo nuestro tiempo y teniendo la posibilidad de interactuar con los alumnos y los alumnos no vienen a clase. Indagando un poco más, había un campus virtual muy bueno en esa universidad donde los alumnos podían acceder a muchísima información y ejercicios y material en esa aula virtual. Entonces la pregunta que nos hicimos en ese momento, casi la misma que Santiago y Bergman, creo que se copiaron de nosotros en ese momento, pero la pregunta que nos hicimos con esos colegas era, ¿qué es lo que nosotros les podemos agregar que no pueden ver solamente en un video? ¿No? ¿Cuál es, ya le doy la palabra a Noelia que ahí levantó la mano, ¿no? ¿Cuál sería nuestro valor agregado, aquello que no pueden resolver los alumnos autónomamente? Porque todo lo que pueden resolver autónomamente, pues bienvenido sea, que lo puedan resolver en el aula virtual. Pero hay alguna cuestión del orden del desafío intelectual, del desafío cognitivo, de la interacción con el docente, que no se puede lograr en un trabajo asincrónico. Ese es el valor agregado de la clase. Ese es justamente el núcleo de lo que tenemos que reservar para que den ganas de estar en esa clase, ¿no? Y esta es la propuesta del aula inversa, del aula invertida, y es lo que vamos a vivenciar nosotros hoy acá. En este seminario lo que vamos a tratar es de que martes a martes tengamos como estos momentos de intercambio y después ustedes puedan resolver autónomamente algunas cosas para las que no necesitamos estar sincrónicamente, ¿no? Y si yo quiero compartir un video con ustedes y preguntarles qué les pasa o qué les provoca ese video, no hace falta que dediquemos 30 o 20 minutos de nuestra clase para algo que pueden resolver autónomamente. Entonces, este es el ejercicio que también vamos a ir vivenciando. Bueno, voy a dejar de compartir para ver cómo vamos hasta acá y veo que hay algunas preguntas. Qué bueno, Diana, yo también. A ver, Noelia, ¿querías decir algo?
Sí, no sé si se me escucha, si no escribiría en el chat. ¿Se me escucha? Voy a tratar de ordenar mis ideas porque se me cruzaron varios temas respecto a esto de eh, cómo motivar, digamos, la presencia de los alumnos en el aula. Eh, y pensaba esto de que, claro, ahora toda la información está disponible, o sea, con una computadora uno puede acceder a cualquier tipo de información, incluso ahora con la inteligencia artificial está todo disponible, vos le preguntás lo que sea, que arme un texto, bueno. Entonces, el problema y la diferencia del, por ejemplo, la inteligencia artificial con un docente es que la inteligencia artificial no te va a dar la información hasta que vos le hagas la pregunta y le hagas una buena pregunta y la pregunta correcta para que te dé la información y que esa información sea valiosa y útil. Y entonces, creo que hoy al principio se hablaba de la importancia de la pregunta. Entonces, quizás una de las funciones, digamos, y esto tiene que ver también con plantearse el objetivo y las metas de nuestras clases, es promover, digamos, en el alumno el deseo de preguntar, de investigar, y que esto también relaciono también con el tema de la metacognición, de que yo muchas veces me pregunto cuáles son los conocimientos que a mí más me quedaron de mi carrera en general de los conocimientos que voy adquiriendo y muchas veces tienen en común que son cosas que yo investigué o que yo procuré por mí misma. Entonces quizá venga por ese lado de, bueno, ir a las clases no por el contenido, porque el contenido está en los libros, sino por hacer interesante ese contenido para los alumnos como para que los alumnos tengan las ganas de investigar sobre ese tema, de especializarse sobre ese tema, eh, y creo que tiene que ver con eso. No sé si me fui de tema porque quizá estábamos hablando más de la planificación de la clase. No, no te fuiste nada de tema, Noelia, al contrario, ¿no? Abriste justo el tema de lo que queremos que pase ahora, van a tener un tiempo de trabajo entre colegas, que en verdad ya trajiste algunas pistas que a mí me interesa dejar instaladas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a hacer? Es justo, ¿no? Una de las maneras, vos dijiste, bueno, yo trato de pensar qué me movió a mí, qué me movilizó a mí siendo estudiante, y que te invito a volver a hacerte esta misma pregunta cada vez que pasás por un espacio formativo, ¿no? ¿Qué me conmueve, qué me aburre, qué me llevo, qué aprendo, qué comprendo y cómo hago para eso, ¿no? ¿Qué proceso transito? Porque ahí digo, es donde está la mochila de herramientas didácticas que nos llevamos, ¿no? Con lo que nosotros mismos vivenciamos como sujetos de aprendizaje. Y vos decís, bueno, ahora está todo disponible. Y yo digo, bueno, sí, está casi todo, porque lo que no está disponible es justamente la capacidad de discernir todo eso que hay ahí. Y eso, y ese es el valor agregado de la universidad, ¿no? Justamente nuestro valor agregado, lo que podemos agregarle a nuestros alumnos, es qué hacer con todo ese caudal de información donde ellos tienen muchísima capacidad para acceder, pero muy débil capacidad para elegir lo que hay ahí adentro, ¿no? Muestran eso las tesis, la debilidad de los criterios de los estudiantes para entender todo ese caudal de información que ahí circula. Y es ahí el rol del docente, ¿no? Bueno, igual estoy como anticipando algo de lo que se va a venir, porque bueno, está buenísimo lo que traía Noelia de qué preguntas son interesantes trabajar con nuestros alumnos, ¿no? Cómo aprender a preguntar. Y acá yo comparto esto, ahora dejo de compartir otra vez porque quería volver acá al aula, pero fíjense, ¿no? En la misma línea de lo que plantea Noelia, esta frase la tomé del libro de Santiago y Bergman, Aprender al revés, ¿no? Dice, es importante que los docentes del siglo XXI seamos conscientes que dentro del aula ya no somos la única fuente de aprendizaje. Y al contrario de lo que puede parecer, ese cambio no es negativo. Nuestra figura no se debilita, sino que se enriquece, se flexibiliza. Una vez adaptados a esta sobrecarga de puntos de acceso, nos damos cuenta de que ahora nuestro papel es creativo, ¿no? Esto que dice Noelia, cómo aprender a hacer preguntas productivas esenciales. Dejamos de ser transmisores para convertirnos en guías. También conocemos los puntos de acceso y nos convertimos en orientadores. Conducimos al alumno al contenido relevante a través de la red de información, con las herramientas que facilitan esa conexión, aplicaciones, redes sociales, videos, etc. De todos modos, va a haber uno de los encuentros que nos vamos a meter más profundamente
en este tema de las tecnologías y quizás también un poco en la inteligencia artificial. Pero bueno, ahora abrimos esto como a modo de invitación, ¿no? Como a quedarnos pensando en todas estas cosas. A ver, ¿hay alguna otra pregunta, alguna reflexión, algún aporte como el que trajo también Noelia? Veo que muchas cámaras se van prendiendo y eso me pone contenta porque saben que hay una investigación que hizo Meli Furman con alumnos de licenciatura, que cuando las cámaras están apagadas tiene que ver con muchas veces con la falta de confianza en el vínculo docente-alumno. Y hoy recién nos estamos conociendo y yo sé que muchas veces, uy, uno no quiere mostrar, ¿no? Mi casa y no sé qué, que tengo un lío ahí atrás, que muchas veces pasa, igual hay filtros, ¿ven? Para que ustedes no vean ahí. Hay filtros que uno puede poner, pero de todos modos, ojalá a lo largo de estas 4 semanas podamos como generar un vínculo de confianza donde también podamos abrir cámaras y sentirnos un poquito más cerca. Bueno, alguien, Paula, ¿querés decir algo? ¿Levantaste la mano, Paula, o fue por error? Veo tu mano ahí levantada. Hola Virginia, ¿cómo Ahí está. estás? Buenas tardes a todos. Victoria, Pido disculpas Victoria. Ay, Victoria, discúlpame, estoy sin poder conectarme con cámara No y hay escuchando problema. atentamente todo lo que me venís diciendo y No, la digo verdad esto, que Paula, digo más que solamente esto. No, no es para culpabilizar. Entiendo que muchas veces tiene que ver con la conectividad, no estoy juzgando, solamente estoy invitando al que pueda prender su cámara. Es genial porque también para nosotros como docentes es como una manera de ir viendo esas caras, a ver si estamos como, o hay cara de que no entiendo nada, vas muy rápido, ¿no? Nos da mucha info a los docentes tener a los alumnos más cerca, pero el que no puede estar todo bien y no es obligatorio. Así que tranqui, Cristian y Paula con eso. Y soy Victoria porque les digo, me dicen Vicky, pero vieron que las Virginias también les dicen Vicky, pero digo que son Vicky truchas. Las verdaderas somos las Victorias. Bueno, dale, Paula, te escucho. Bueno, siguiendo con lo que la compañera manifiesta, el tema, y también siguiendo también con el aula invertida, la verdad que desde la pandemia, el 2020, que vos bien enunciaste un nuevo paradigma de nosotros como docentes que tuvimos que reinventarnos en nuestras prácticas profesionales, fue un desafío que hasta el día de hoy nos cuesta un montón ayornarnos y creo que estamos acá los que estamos porque nos interesa ayornarnos, capacitarnos y dar lo mejor de nosotros en aula. Y manifestando que sí, los alumnos hoy, como decía la profe, tienen demasiada información, está la inteligencia artificial, que eso después lo verás, pero también lo más importante de todo es no dejarlas de lado a esta inteligencia artificial o todos los recursos tecnológicos, sino que está en la inteligencia nuestra de cómo saber aprovechar y la importancia de planificar nuestras clases. Con respecto al aula virtual, te interrumpo, yo utilizo bastante, yo soy profesora de Derecho en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Económicas, y utilizo bastante el aula invertida porque tenemos poco tiempo para dar muchísimo y tratar de que en el momento oportuno de la clase que sean disparadores de preguntas o consultas. Y ahí vengo ganando más tiempo del escaso tiempo que tenemos en el programa. Gracias. Absolutamente, Paula. Y una de las clases le vamos a dedicar un tiempo a la clase en Zoom. Y algo interesante que pasó en la pandemia fue que el Zoom nos enseñó en esos 40 minutos a optimizar el tiempo, ¿no? Cuando teníamos 40 minutos decíamos, bueno, a ver, ¿cómo los usamos? Y yo siempre hablábamos con los colegas de eso, ¿no? Cuando uno tiene, no sé, 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Y entonces el tiempo se va como dilatando y uno escribe en el pizarrón y no sé, y hasta que se ordenan los... Cuando teníamos 40 minutos, lo mismo en las reuniones de equipo, ¿no? Fueron muchísimo más eficientes porque teníamos ese tiempo y teníamos que ver cómo usábamos una agenda efectiva de trabajo. Entonces creo que hay muchas cosas ahí interesantes y yo tomo algo que les voy a compartir en las próximas clases, el enfoque de Alejandro Artopoulos, ¿no? Que justamente hace ese cruce que vos decís. ¿Qué reservo para lo asincrónico y qué protejo para el momento de sincronía, ¿no? Que es justamente la posibilidad de interactuar con colegas, debatir y cosas
que no podemos resolver autónomamente, ¿no? Así que creo que esa es una, ahí la enseñanza es la planificación del evento, qué pongo acá y qué pongo en este otro lugar con una intencionalidad pedagógica y didáctica clara. Gracias por esos aportes. Entonces, si les parece, yo les voy a proponer ahora que, a ver, tenemos menos 20, 10 minutos de un trabajo en grupos, y les voy a dar la consigna, se las voy a compartir acá. Todo esto que compartimos acá de las diapositivas, después yo lo subo al aula virtual para que lo tengan. Esto me olvidé decírselos al principio, porque quizás para que no tomen notas, si querían algo de esto, va a ir al aula virtual después todo, y también de cosas que van trayendo ustedes, como que ya apareció la inteligencia artificial. Hay artículos y recursos que los voy a ir también subiendo en el aula y que pueden ser como inspiradores para pensar. Vamos a hacer un trabajo en grupo de 10 minutos, no 15, y les voy a proponer esto, que ustedes entre colegas, yo voy a estar acá, así que si me necesitan me llaman, pero la idea es que trabajen entre ustedes, entre colegas, 4 o 5 no más, dedíquenle un tiempito a... la pregunta es cómo hacer de la clase un lugar emocionalmente significativo, intelectualmente desafiante, como dice Lila Pinto, donde los alumnos no quieran distraerse. Mariana Maggio escribió hace muy poquito un artículo en el diario, por si no lo leyeron también se los voy a compartir en el aula virtual, que se llama No querrán distraerse. Y me pareció un título hermoso, tiene más que ver con el uso de las tecnologías, los celulares, los dispositivos en clase, pero a mí me gusta mucho el título, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no quieran distraerse? ¿No? No para que no se distraigan, sino para que no quieran distraerse. Y en ese sentido también los invito a ver ese recurso que subí de su charla en Uruguay, de Mariana Maggio, ¿no? Donde dice cómo hacemos para que la clase genere lo mismo que genera una serie de Netflix que uno no quiere perderse el próximo capítulo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la clase sea ese lugar que dé ganas de ver cómo sigue a la clase siguiente? Entonces, la consigna es que compartan entre colegas algo que les resultó a ustedes, que les funcionó. Uy, yo una vez en una clase probé esto y me fue bien. Una buena práctica que les sirvió para motivar, despertar el deseo, ¿no? Que los alumnos, a veces vieron que pasa que suena el timbre y no se van, ¿no? Como que, o no sé, a mí me pasa que doy clase hasta las 11 de la noche y por ahí son 11 menos 10 y siguen ahí sentados haciendo una pregunta y uno dice, ¿cómo, no? Después de haber trabajado todo el día, ¿no? Bueno, ahí es donde no pasa siempre. Muchas veces se están poniendo todo en la mochila a 10:30, pero hay veces que uno siente que ahí pasó algo poderoso, ¿no? Bueno, entonces, una cosa que les haya funcionado para hacer de las clases este lugar desafiante y significativo. 10 minutos, yo estoy acá y después volvemos para hacer el cierre, ¿sí? ¿Está clara la consigna? Algo que me haya funcionado. No van a ser 15 minutos, van a ser 10. Usen bien el tiempo para que todos puedan hablar. Si son 5, más o menos administrense el tiempo entre ustedes para que todos puedan tomar la voz. ¿Está clara la consigna? Buenísimo. Entonces, yo voy a estar acá por si alguien necesita algo, y Joel, mi coequiper, equipo técnico Una maravilloso. consulta. Sí, sí, dime. ¿Quién habló? ¿Alguien dijo una consulta? Uy, se me fueron. Bueno, estoy acá por si hay consultas. Ahí están entrando los grupos. Joel, todos dicen salió, salió, salió. ¿Es normal eso? Porque no dicen se unió a la sala, no sé qué. Ah, no, ahí está, a ver. Profe. ¿Eh? ¿Están todos unidos?
Sí, sí. Ok. Ahí le muestro todo eso. Sí, sí, acá estoy viendo igual en las salas ahí. Bueno, Elisa, Griselda, Teresita, Marta, Edith, Ukay, eh, por ahí quizás están con otro dispositivo, a doble dispositivo. Sí, ahí. Justo me parece más adelante. Perdón. Hola, yo no veo a nadie de mi grupo. Yo por el día de hoy estoy con el celular porque Sí. no pude organizar mi horario de ahora, así que me voy a desconectar un rato antes de que termine el curso, pero creo que no habría problema para conectarme a los grupos. No obstante, no veo a mis ¿Te llegó compañeros la de equipo. invitación para unirte al grupo? Ahí me fijo. Acá, Joel, por ahí podemos poner una pausa para la grabación, si querés. Ahí comienzan a... Me volví antes de tiempo, toqué el botón que no había que tocar. Suele pasar. Suele Nosotros pasar, volvimos, Martín. pero No, no, ya había que volver, ya había que volver. Acá estamos. No, 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 ya había Salí antes de que ir tiempo. volviendo. No, no, nosotros porque... éramos dos nada más, así que hablamos un montón. ¡Ay, qué Claro. suerte! Bueno, No es la cantidad de tiempo, sino la intensidad. Claro. eso totalmente. Pero bueno, si son dos, hay más posibilidades de que Dos hablen las mujeres dos. hablando, así que imagínate, fue súper intenso. Bueno, está bueno porque siempre que vuelven yo siempre digo que es el centro de atención al cliente porque llegan siempre protestando que no alcanzó el tiempo, que porque no nos dejaron más, ¿no? Siempre nos queda corto, siempre nos queda corto el tiempo. Prometo la vez que viene darles un poquito más de tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Estuvo bueno? Re bien. Muy Nos bien. quedamos cortos, estábamos charlando todos. Queríamos Sí. salir. Eso Sí. sí. Bueno, eso es lo que... palabra en la voz. Ay, sí, No encima importa. eso, que estamos hablando y Zruk, ¿no? Nos transporta, Sí. nos teletransporta. El ovni nos saca. Sí. Sí. Yo creo Bueno, que apareció la complejidad de la pregunta, porque cada uno trató de su mínima experiencia dar una respuesta. A veces coincidimos en algunas cuestiones y otras, wow, aparecen otras cosas que ni la imaginábamos porque la experiencia del colega, ¿no? exacto, y aparte depende muchísimo de la disciplina en la que cada uno trabaja, ¿no? Hay tantos abordajes posibles y tiene mucho que ver también con el contenido disciplinar que cada uno de ustedes da. Y por eso justamente, Sergio, vos lo hablabas recién porque no veo a todos en pantalla. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ah, el otro Sí, sí, Sergio, era otro yo, sí. Sergio. Acá hay dos Sergio. Ah, ¿De qué? Los Ok. sí, yo soy Sergios. Benítez. Sergio Benítez, justamente lo que me interesa que pase es eso, ¿no? Como que en esa diversidad se sorprendan, ¿no? Como, uy, yo lo pensé así, yo lo pensé de esta manera, y qué me agrega el intercambio con los colegas, ¿no? Algo que quizás yo no lo había pensado hasta el momento que interactúo con otro, por eso vuelvo con la frase de Teresa Punta, ¿no? Esta colega que dice, ser un todos pensando es lo único que nos salva. Yo creo muchísimo en esto. Digo, me voy a tatuar esa frase porque es como que es lema para mí, es casi mantra. Y de eso se trata el trabajo entre colegas y cómo se disfruta, ¿no? Como poder estar ese ratito con colegas pensando, ¿no? Tomando hasta un mate virtual. ¿Se conocen entre todos o se encontraron con Sí. gente que no conocían? Algunos sí. Varios Algunos colegas sí. de la carrera de turismo. Bueno, ¿y algunos estuvieron con gente que nunca habían visto o no? Sí.
Sí, Sí, sí. también. Sí, sí, sí. Está bueno, ¿no? Como esa cosa de me tocó y ahí tengo que en esos minutos presentarme, ver de qué va el otro, cómo pensó la consigna. Tenemos un ratito nada más para cerrar, 5 minutos, porque quiero ser como muy respetuosa también con el horario de cierre. Lo que vamos a hacer con eso que se llevaron, con esto que dice Sergio, bueno, ¿no? Descubrimos que cada uno estaba como trayendo cosas distintas, es que lo van a anotar cada uno en su papel, porque esto también va a ser parte de su trabajo final, ¿no? ¿Se acuerdan que la consigna era, llego a la clase con y me voy de la clase con, ¿no? Que puede ser algo que me sumó el trabajo con mis colegas en la sala de Zoom, o puede ser algo, una idea que me llevo también de la clase de hoy, pero eso lo registran ustedes en su cuaderno de apuntes, en su hoja que tienen al lado, porque eso va a ser insumo a cuando termine nuestra cuarta clase, recuperar todo eso y darle alguna forma creativa a la que ustedes quieran. Déjenme en los últimos minutos, si queda alguna cosa así como fuera de agenda, no se preocupen que lo recuperamos el martes que viene, simplemente que quisiera dejarles también algunas amarras que yo también les traje para pensar en esta cuestión de la motivación. Así que voy a dejarles estas, que quizás alguna de estas cuestiones las conversaron, quizás no, pero yo se las quería como agregar también para que se lleven también más cuestiones para pensar en la posibilidad de crear aulas cada vez más intelectualmente desafiantes y emocionalmente significativas. Y les dejo algunas que las voy a mencionar y las vamos a ir desarrollando martes a martes. La primera, tender puentes con la realidad. La segunda, intentar trabajar con problemas auténticos, genuinos, verdaderos, en la medida de lo posible, y otra vez, depende mucho del contenido disciplinar, pero intentar que esto que les contamos a los alumnos en el aula, ¿no? Tenga significatividad para ellos, y para ellos tiene sentido, lo dotamos de sentido cuando esto es verdadero, ¿no? Es auténtico. Por eso nosotros, por ejemplo, en la pandemia creábamos parciales tenían que ver con ese contexto que estábamos viviendo. Era imposible pensar en un contenido que se pudiera abstraer de esa realidad tan compleja en la que todos estábamos atravesados, ¿no? Y uno realmente con la pandemia podía trabajar desde muchísimas disciplinas, analizando situaciones, casos, estadísticas, bueno, ¿no? Muchas posibilidades, pero que tenía que ver con algo que fuera verdadero, ¿no? Creo que es otra pista para pensar en estas clases significativas. Formular preguntas esenciales, productivas y poderosas, formularlas nosotros como docentes y también invitarlos a ellos a formularlas, ¿no? Y sobre eso vamos a tener una clase específica sobre el uso de preguntas en clase. Otra pista, ¿no? Para lograr desafiar, ofrecer y pedir ejemplos, ¿no? ¿Cómo logramos comprensión profunda, dice Melina Furman, cuando nos damos cuenta que entendimos algo cuando podemos encontrar un ejemplo? Y también cuando podemos contárselo a otro, ¿no? Ahí es donde uno se da cuenta, bueno, esto lo entendí. Bueno, entonces que la clase esté todo el tiempo acompañada de ejemplos nuestros y de ellos para chequear comprensión y también para afianzarla. Romper las barreras de las disciplinas. Bueno, esto es polémico, ¿no? Es difícil, y se los digo a docentes universitarios, pero en el libro llamado Escuelas en Escena, un grupo de docentes secundarios dice, no estamos dispuestos a resignar las barreras disciplinares en pos de lograr una comprensión profunda, ¿no? ¿Cómo hacer para integrar disciplinas, para poder transmitir, ¿no? Esta transdisciplinariedad con nuestros alumnos y que no sean como todas cosas sueltas? Dificilísimo, dificilísimo. Involucrarlos a los estudiantes, ¿no? Esto también lo comentó alguna de ustedes, creo que Noelia o Paula después, cómo involucra a los estudiantes a debatir, a argumentar, a fundamentar, a preguntar. Lograr interacción estudiante-estudiante, ¿no? Y esto también nos cuesta un montón a los docentes salir de la lógica docente-alumno, ¿no? Y acá algo que les había traído para leerles de Cecilia Ubel, pero lo dejo para la clase que viene, así ahora no los demoro. Pero en este texto ella toma de Richard
la metáfora de salir del ping-pong, donde la pelota va al docente, al estudiante, del docente al estudiante, del docente al estudiante, para pasar a la lógica del básquet, donde la pelota pica entre todos los estudiantes, ¿no? Y les devolvemos un poco la pelota para hacer una interacción entre pares y no solamente radial entre docente y alumno, y ahí algo se empieza a mover también en el aula, ¿no? Diferenciar la enseñanza. Esta es otra, potente. Ofrecer opciones para elegir. Preguntarnos cuántas veces nuestros estudiantes pueden elegir, ¿no? ¿Cuántas veces en un examen les digo pueden elegir entre una de estas 3 consignas? Pueden elegir el formato en que presentan alguna de estas cosas, ¿no? Rebeca Nijovic dice, no todo, no a todos, no siempre, ¿no? Cómo romper esa simultaneidad sistémica de que todos estén haciendo lo mismo al mismo tiempo, y cómo no abrir la posibilidad de que un mismo contenido se pueda abordar desde distintas maneras, ¿no? Quizás más artísticamente, quizás narrativamente, quizás escrito, ¿no? Y poder, por lo menos, poner elige tu propia aventura de esta consigna es obligatoria, estas otras, de estas pueden elegir la que ustedes quieran. Quizás escucharon hablar de ZTT que usa Rebeca Nijovic para hablar de aulas heterogéneas, ¿no? Donde, bueno, hay, como en el juego del tatetí, hay algún punto por el que todos pasan, pero después hay posibilidad de elegir. Y a elegir también se aprende. Y esto también es algo que podemos enseñarle a nuestros estudiantes. Y hacer visible el pensamiento, ¿no? Todo el tiempo, metacognición, que nos ayude a ser consciente de nuestro propio proceso de pensamiento. Yo les voy a compartir algunas rutinas de pensamiento en las próximas clases. Son ejercicios y les voy a dar también un texto donde van a tener muchos ejemplos para también poder aplicar en sus clases. El cierre, este ticket de salida de hoy es qué me agregó el intercambio con los colegas y que me llevo de la clase de hoy. Se las dejo para que ustedes lo puedan escribir en su bloc de notas y recuperar en el trabajo final. Y solamente decirles que voy a subir 3 textos en el aula virtual. Semana a semana voy a ir subiendo textos. En este caso elegí 3. El de Mariana Maggio, Rediseñar el aula universitaria. Es un libro entero, pero yo sugiero que ustedes empiecen por el capítulo 3 y 6. Yo se los voy a dejar anotado en el aula virtual. El libro Aprender al revés. Uy, esperen que acá, ¿qué pasó? Se me fue acá. Aprender al revés, de Bergman y Santiago, que es la fundamentación teórica del aula inversa. Y un texto de un grupo de investigación de CIAESA, de la Universidad de San Andrés, que se llama Las Preguntas Educativas, una serie de documentos de trabajo, y elegí uno que está relacionado con la motivación y el aprendizaje. Yo les voy a dejar esos 3 textos. No necesitan leer los 3, pueden elegir de esos 3 cuál los interpela, cuál les dan más ganas. Voy a mirar me interesa más no leí nada de esta autora, o sí leo de esta autora y justamente me gusta, o ya lo leí, quiero algo nuevo. Elijan, descárguense los 3, es mi consejo, y elijan uno de los 3 para leer, y les dejé 3 videos, quizás algunos ya los conocen, y la propuesta que van a tener que hacer para la clase que viene, en esta semana, no es que me lo van a entregar en la clase que viene, lo van a subir, es un meme. ¿Saben lo que es un meme? ¿No? ¿Saben? Algunos sí, otros no, algunos más tecnológicos. Bueno, pueden Sí. usar un meme que circule por las redes, pero pueden hacerlo. Mis alumnos en la universidad, sobre todo los del terciario, no saben los memes que se inventan ellos, con el tema que trabajamos hoy, ¿no? Motivación, cómo lograr despertar el interés de los alumnos, ¿no? El tema que más les interese de la bibliografía y de los videos que les dejé como disparadores, los invito a que en un mural colaborativo puedan compartir un meme que aborde esos temas con un toque de humor y creatividad también. Si alguno tiene dudas sobre de qué significa, puede googlear, y si no me pregunta, o le puede preguntar a sus hijos, o que enseguida la tienen re clara de qué es un meme, pero es una imagen intervenida, ¿no? Donde esa imagen quizás quiere decir otra cosa y nosotros la dotamos de otro significado que es el que estamos como queriendo transmitir. Bueno, esto es todo. Me excedí unos minutitos, entonces, ¿alguna pregunta? Y si no, para no demorarlos en tiempo, me la pueden hacer después en el foro de consultas. Yo, por mi parte,
Les agradezco un montón, se me pasó volando, espero que a ustedes también. Y les voy a abrir todas estas actividades en el aula virtual entre hoy y mañana, les voy a avisar cuando ya esté todo subido, pero ya pueden empezar a cranear el meme que quieren compartir con los demás. Les voy a subir esta bibliografía que les dije. ¿Y qué más? Y nos encontramos el martes que viene en el mismo horario y en el mismo canal. A ver, hay unos mensajes nuevos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si hay dudas, me preguntan en el foro de consultas, así ahora no tenemos que demorarlos más. Ah, qué bien, muy bien. Ya lo tienen algunos, genial. Sonia ya tiene el meme, genial. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasé un momento muy lindo, así que ojalá ustedes también. Gracias y nos vemos el Igualmente, martes próximo. gracias. Chao, gracias. Gracias, muy amable. Chao, chao.